Eclesiastés 4, versículos 9 al 12. Dice la palabra de Dios: la verdad más vale dos que uno, porque saca más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tienen quien le ayude a levantarse. Y también si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Qué tremendo versículo, ¿verdad? ¿Saben qué, hermanos? En este día les voy a presentar el último sermón de esta serie. Si se recuerdan la primera, le voy a dar las predicaciones, los títulos, a ver si se recuerdan. La primera prédica que hablamos sobre la importancia de la unidad la primera fue la armonía, lo importante que es una iglesia estar en armonía. La segunda prédica fue una exhortación a la unidad. La tercera fue rasgos de la unidad de la primera iglesia, rasgos de unidad en la primera iglesia. La otra fue la unidad en el cuerpo de Cristo. La siguiente fue, eso creo que son todo. El requisito del amor. Otra fue el requisito del amor. Son 6 y la de hoy creo que son 7. La de hoy se está titulada Los resultados de la unidad. Estamos notando, hermano, un cambio en la atmósfera. Estamos notando que nos estamos uniendo. ¿Cuántos dicen amén? Y esperamos que este cuerpo, el cuerpo de Cristo, que nosotros tomemos esto en serio. Esto de la unidad es algo serio, porque primero tenemos que estar unidos con Dios, unidos con el Espíritu de Dios, y después unidos con los otros, con los hermanos. Entonces, el título de esta predicación son los resultados de la unidad. Antes de todo, antes de empezar a entrar en lo que es el tema, quiero presentarles, porque nosotros tenemos que presentar primero el propósito, los requisitos y después la victoria. El propósito de la iglesia, mis hermanos, yo creo que estamos bien claros en esto. El propósito de la iglesia es adorar a Dios. Venimos aquí a la casa de Dios para adorar al Señor. Una de las razones, exaltar su nombre, glorificarlo a Él, expresar nuestra gratitud. Nosotros también venimos, razón número 2, venimos para recibir instrucción con el propósito de cumplir los mandatos que el Señor nos ha puesto por delante. Escudriñar la palabra, tener un claro entendimiento de las palabras, aplicar esta palabra, meditar sobre esta palabra y también ponerla en acción. Para nosotros cumplir también la orden que el Señor Jesucristo nos ha dado. El tercer punto, nosotros venimos a la iglesia, o el propósito de la iglesia es tener compañerismo con los otros miembros, o compañerismo en la familia de Cristo. Dice la palabra que cuando fuimos bautizados en un solo cuerpo, cuando venimos a Cristo somos bautizados en un cuerpo. En otras palabras, somos presentados o introducidos a una nueva familia. Esa persona que está a tu lado, si tú estás en Cristo, es tu hermano. No es un amigo, es tu hermano si estás en Cristo. Ahora, también nosotros tenemos que demostrar el mismo amor que Jesucristo demostró por su iglesia. También nosotros debemos orar por uno o por el otro. También nosotros debemos ayudar a esa persona que está a tu lado. Esas son una de las razones por las cuales nosotros venimos a la casa del Señor. Ahora quiero moverme a lo que son los requisitos para la unión. Si vamos rápidamente a Juan 17:21. Juan 17:21. Es el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una vez más, para que todos, ¿quiénes? Todos sean, ¿cuántos? 10. Que todos seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, ¿cuánto? Unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué tremendo, dice ahí 1 2 veces. Para eso, hermanos, tenemos que estar conectados. Tenemos que estar conectados ¿con quién? Con Jesucristo.
En Juan 15, Jesucristo nos habla que si permanecemos nosotros en Él, que si permanecemos en la vid, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Entonces nos está hablando de lo importante que es para nosotros, para estar unidos con esa persona a tu lado. Primero tenemos que estar unidos con el Señor, porque Él dice claramente que Él es la vid verdadera. Para estar unidos con esa persona que está a tu lado, con el hermano, con el pastor, con los hermanos que cantan, con los hermanos de allá atrás, tenemos nosotros que estar unidos primeramente con Dios. Si no estamos unidos con Dios, estamos haciendo las muecas, como decimos nosotros. Tenemos que estar unidos con Él. En otras palabras, si estamos unidos con el Señor Jesús, estamos unidos con el Padre, estamos unidos con el Espíritu Santo. Ahora, quiero decir algo, hermano. Es tiempo, si tú no estás conectado con Jesús, he venido en este día para retarte, para pedirte, por favor, que te conectes con Jesús. Porque cuando tú te conectas con Jesús, tienes vida eterna. Cuando tú te conectas con el Señor Jesús te da una nueva vida. Y entonces cuando tú tienes esa nueva vida, entonces puedes llamar a esa persona mi hermano. Les pido por favor que si tú no estás conectado con el Señor Jesús, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Mañana no está asegurado, mañana no está seguro. No sabemos si el próximo respiro puede ser tu último. No sabemos. Tengo otro punto. Con la eternidad no se juega, mi hermano. Con la eternidad no se juega. Mira lo que dice Juan 1. Primero de Juan 1:7. Dice, si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto significa, mis hermanos, que si andamos en la verdad, si usted anda en la verdad, nosotros debemos ser personas francas y sinceras. Debemos ser personas honestas, debemos ser personas que hemos sido limpiadas y que somos francos unos con otros. Miren esto. Una vez a mí me salió una empeyotita por aquí, por la pierna. Y empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer. Y me dolía. Entonces, yo lo que hice fue que agarré un hilo de coser. Y vine y lo amarré. Y lo apreté bien duro. ¿Verdad? Y como 3 días después, se cayó. 3 días yo estuve con ese hilito aquí en la pierna. ¿Verdad? Me dolió cuando me lo apreté bien duro, y lo dejé apretado ahí, y 3 días después se cayó. ¿Por qué fue eso? Porque al apretarlo se le cortó la sangre que estaba viniendo ahí, se secó y se cayó. Lo mismo pasa si yo me pongo un torniquete. Cuando, por ejemplo, vemos en la guerra, un soldado viene y le dieron una bala o se cortó, le explotó una bomba, viene la persona y lo primero que dice, ponle un torniquete, vienen y le ponen un torniquete y se lo aprietan, porque apretar ahí ya no puede sangrar más. Si se lo deja ahí, esa parte la va a perder, porque le corta la vida, porque en la sangre está la vida. ¿Estamos aquí, pueblo? Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Si uno observa a un cristiano que está dejando de obrar correctamente, algo que hará comenzarse, esa persona empieza a separarse, esa persona comienza a hacer sus propias cosas, a no reunirse. Tengo que decirle, hermano, esa persona se está desconectando del cuerpo y está rompiendo la unión con Dios, bueno, con la iglesia y también con el Señor. Permanecer en comunión uno con otro es necesario y andar abiertamente y honestamente. Por esa razón, la Biblia nos dice que debemos confesar unos a los otros nuestros pecados. No dice ahí que debemos ir a un sacerdote y confesar nuestros pecados unos a otros. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice aquí unos a otros? Bueno, ¿sabes por qué? Porque si yo voy a orar por tus necesidades, es bueno que tú me digas lo que tenemos que hacer, qué estás pasando en tu vida, qué te está hiriendo, qué problemas tú tienes. Vamos a ponernos juntos y vamos a orar por esa necesidad. Yo te voy a ayudar a orar. Ahora, otra cosa es confesados unos a otros. Es, si tú eres bien sincero con esa persona, le dices, tú sabes que mira, en estos días, a mí no me gustó eso que tú hiciste, pero vengo a ti, te lo digo, para ponernos de acuerdo, para orar unos por otros, para que el Señor venga y nos traiga restauración. Qué tremendo, ¿verdad? Así debe ser. Porque eso mantiene la unión. Eso mantiene ¿la qué? Digan conmigo, unión.
Gloria al Señor. Santiago 5 nos habla habla de la sanidad. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. ¿Por qué? Porque esto trae unión. No podemos saber cómo orar por otras personas si no confesamos nuestras faltas. Francamente, nosotros tenemos que mirar esto, hermano. Confesar unos a otros trae libertad. Levanta ese peso que tú tienes. Levanta ya salí de esa. Ahora, es la voluntad del Padre que estemos unidos. Amén. Y es la voluntad del Hijo que estemos unidos. Nosotros somos la novia de Jesús, la novia del Hijo de Dios. Y mejor es que nosotros estemos unidos con el Señor, porque eso nos va a llevar a los próximos niveles. Quiero seguir. El tercer punto que tengo sobre los resultados, los requisitos para la unión, es que tenemos que hablar el mismo lenguaje. Tenemos que hablar el mismo lenguaje. Voy a ir rápidamente a Génesis capítulo 11, versículo 6. Génesis capítulo 11, versículo 6. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen una misma lengua. Y esto, lo que han comenzado a hacer, ahora nadie de lo que se propongan hacer les será imposible. Bajemos allí y confundamos sus lenguas para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! Porque nosotros tenemos que mirar y tenemos que estudiar ese versículo. Porque el que está hablando aquí es el Señor se da cuenta que el pueblo está unido porque hablan una misma lengua, hablan un mismo idioma. Todos están de acuerdo porque se hablan de un mismo idioma. Y por eso dice la palabra que ellos se entendían claramente. Porque si ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Díganme si me están entendiendo. ¿Saben por qué me están entendiendo? Porque estamos hablando el mismo lenguaje, ¿verdad? Si alguien no habla inglés, yo puedo hablar inglés y no me van a entender porque es otro lenguaje. Ahora, como se entienden perfectamente, se pudieron poner de acuerdo y ellos juntos trabajaban todos y juntos edificaban una torre. Fíjate, pero era en el nombre o en el honor al hombre y no a Dios. Y por eso fue que el Señor descendió allí y vino y les confundió. Pero me encanta lo que dice. El mismo Señor dice, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. El Señor dice que si nosotros nos juntamos y empezamos a edificar, empezamos a trabajar, nada será imposible. Obviamente tiene que estar en la voluntad del Señor, porque si no estamos conectados con el Señor, no va a ser edificado. Lo primero es estar conectados con el Señor, conectados unos con otros, y entonces llevamos la obra adelante. Quiero que noten algo. El plan de Dios no era ese. Y por eso es que el Señor vino y derrumbó todo, trajo confusión en ese aspecto. Entonces, quiero decirles algo. Antes, cuando yo no servía al Señor, mi mamá me hablaba y me decía, vamos para la iglesia, que ya en la iglesia está bueno, viene un evangelista y para que te goce y para que aprendas, para que toque. Y yo no quería esa iglesia, eso es lleno de personas hipócritas, chismosos que se pasan peleando. ¿Por qué yo voy a ir a esa iglesia? Y mi mamá la sentía. Ella me dice, pero no vayas por ellos, ven por el Señor. No. Cuando el Señor quiera, el Señor me va a llamar. Así le decía, cuando el Señor quiere, el Señor me va a llamar. Y fíjate qué cosa, porque me pasó lo que me pasó. No voy a entrar en detalle. Me pasó lo que me pasó. Y cuando verdaderamente yo vine al Señor, mi mamá ahora nos sentábamos y empezamos a hablar de las cosas de Dios. Y empezábamos como a las 7, cuando miraba ya era a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y todavía hablando de las cosas de Dios. Y un día mi mamá me dice, ¿tú sabes por qué ahora tú puedes hablarme así? Y yo le dije, no sé. Me dice, porque ahora hablamos el mismo lenguaje. Ahora hablamos el mismo lenguaje. Y el lenguaje en la casa de Dios debe ser Cristo. El lenguaje en la casa del Señor, para nosotros poder entendernos y llevar a cabo esta obra, tenemos que hablar el mismo lenguaje. En otras palabras, tenemos que estar en el mismo acuerdo, tenemos que tener el mismo propósito, tenemos que andar en la misma mente, tenemos que andar en la misma armonía. Hermanos, si deseamos estar en unión, que la iglesia se mueva adelante, ¿cuántos quieren que la iglesia se mueva adelante?
tenemos que hablar un mismo lenguaje. Y ese lenguaje no puede ser un lenguaje malo. No puede ser, sino tiene que ser el lenguaje de Cristo. Es porque cuando una persona nace de nuevo, comienza a hablar ese nuevo lenguaje. Amén. Se hablan cosas que edifican. No derrumban, sino que edifican, que ayudan, que levantan. También eso va con una actitud de un servitud, que tú quieres servir. Yo vengo a servir. Yo estoy tan contento por lo que el Señor ha hecho que yo vengo a servir en la casa del Señor. Es una actitud de una persona que ha nacido de nuevo y una actitud de una persona que quiere hablar el mismo lenguaje. Esto es algo bien importante. En esto de servir, también nosotros tenemos que mirarnos como lo más bajo y la persona que está al lado tuyo como superior. También estamos hablando ahora de humildad. Mira lo que dice Filipenses 2:3. Dice: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que a ustedes. Hablar el mismo lenguaje, ¿qué quiere decir, pastor? Hablar el mismo lenguaje quiere decir, mis hermanos, que deseamos que la iglesia se mueva adelante. Comprometidos, con personas comprometidas que hablan un mismo lenguaje, con personas que están activadas, hablamos el mismo lenguaje, con personas que están en acción, díganle a su vecino, en acción. Amén. Orando. Digan eso otra vez. Digan orando. Sí, porque parece que al pueblo se le olvida orar. La carne no quiere orar. Nosotros no queremos orar. Pero cuando el Señor le aprieta las cosas, ahí sí somos rápidos para venir al altar y orar. ¿Verdad? Esa es la realidad. Si te botan del trabajo, ¿en dónde podemos encontrar a las personas? En el altar. Si dice el doctor que es cáncer, ¿en dónde tú puedes encontrar a esa persona? En el altar. Si te dice el doctor que tienen que operar a tu hijo, ¿en dónde tú puedes encontrar a esa persona? En el altar. Orando. Ahí sí que entra orar sin cesar. Oramos todo el día, clamando la palabra todo el día. Tan pronto el Señor nos contesta esa oración. Gracias, Señor. Es que tengo que trabajar, no puedo, es mucho la carga. El Señor entiende mi corazón. El Señor sabe. Como que el Señor va a decir: está bien, yo soy un Dios consentido. No hay problema. No hay problema. Está bien, ponme al final. Ponme segundo. ¿Amén o no amén? Cuando hablamos el mismo lenguaje, mis hermanos, estamos hablando de la consecuencia de hablar un mismo lenguaje, mis hermanos, es por un nuevo nacimiento. Si usted ha nacido de nuevo, va a hablar ese mismo lenguaje, va a hablar palabras de amor, va a hablar cosas que edifican, va a hablar cosas que van a levantar a una persona. El cuarto punto, bajo los requisitos para la unión, está el sacrificio. El sacrificio, les pido por favor que vayamos a Colosenses 3, versículos 13 y 14. Colosenses 3, 13 y 14. Dice la palabra del Señor: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como a Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa palabra soportándoos en el griego es la palabra anekomai. Anekomai, y significa ser paciente, aceptar, pero en este versículo significa aceptar, pero en una forma repetitiva, en una condición continua. En otras palabras, que debemos soportándonos unos a otros continuamente, no solamente por un ratito y ya. Continuamente. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos faltas. Cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas, malas costumbres. Dice la palabra que tenemos que soportándonos unos a otros en el amor, vestidos de amor.
¿Cuál amor es ese? El amor que Cristo demostró por nosotros. Ese es el mismo amor que debe fluir entre la iglesia. Entonces, para eso, mis hermanos, hay que sacrificar nuestras opiniones. Para eso, mis hermanos, hay que hacer todo lo posible para que las cosas se muevan hacia adelante. ¿Cuánto les gusta el deporte del béisbol? En el béisbol, si vamos al parque, vamos al Astrodome, pero ya el Astrodome lo cerraron hace muchos años. Cuando uno está jugando béisbol, y vamos a decir que hay llegó un hombre a una base, a primera base. Tenemos un bateador un corredor que está en primera base. Y le toca a usted batear, le toca a usted, ¿verdad? Y usted viene y se pone y se cuadra. Pero antes de cuadrarse, usted mira hacia el coach. Y el coach viene y hace... quiere que yo dé un toque. Un toque. Hay muchas personas que no saben lo que es un toque. Un toque es que tú tienes que hacer lo posible para tratar de mover ese corredor de primera hacia segunda. Y te está pidiendo que tú sacrifiques tu turno de batear. Que cuando el pitcher venga y tire la bola, que usted venga y ponga el bate al lado y le dé a la pelota un toque. Que cuando venga la pelota usted le dé un toque. Todo es con el propósito de mover ese corredor de primera a segunda. Estrategia, ¿verdad? Eso es sacrificar el turno a batear. Quizás tú tienes el poder para meter un jonjón. ¿Sabes lo que es un jonjón? Un home run. Quizás tú tienes la habilidad y tú tienes las ganas, y por lo general el bateador tiene ese impulso para yo quiero meterla, cuando yo le pega la pelota le quiero dar bien dura para sacarla de este parque. Pero el coach te está pidiendo que tú le des un toque, que tú sacrifiques el turno tuyo de batear. Y en muchos casos, si la pelota viene donde ti, en vez de tú tirarte, que esquivártela, te dicen que metas el cuerpo para que toques, para que te dé la pelota, porque ahí vas automáticamente a la base. Eso es sacrificar. Algo que tú no quieres hacer, pero que tienes que hacerlo por el equipo. Amén. Este es el equipo de Cristo. Y a veces nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas para que sigamos adelante. Amén. En ese sacrificio, créanme, hermanos, que Dios transforma si estamos alimentándonos con su palabra. Recordando siempre que Dios es el que está en control de nuestras vidas y no nosotros. El quinto punto es la fidelidad. Fidelidad. Tenemos nosotros que ser fiel. Un incremento en la responsabilidad del cuerpo exige fidelidad a la responsabilidad. Esto significa que en un cuerpo, si una persona va a ser promovida, debe serlo en base a su fidelidad en lo que ha aprendido y lo que hace. Lucas 16, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios: Él es fiel en lo poco. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injusticias no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Podremos observar tres partes en esta ley de la fidelidad: fiel en lo muy poco, fiel en las riquezas, fiel en lo... La Biblia dice que no debemos nosotros tomar una persona novata y que los pongamos como maestro. ¿Por qué? Porque vienen y se llenan de soberbia, se llenan de orgullo y caen en una trampa del enemigo. Una persona que está sirviendo, o no lo podemos rápidamente poner como maestro, aunque sean, porque lo primero que va a hacer, la fidelidad de esa persona no se ha demostrado. Ahora, le voy a presentar aquí un diálogo de un pastor y un muchacho que se llama Pancho. Y ustedes saben quién es ese Pancho. El pastor viene y le dice: oye, Pancho, ¿cómo estás? Pastor, Dios te bendiga. Le dice: Pancho, ¿has conocido a Jesús? Sí, lo conocí. Sí, gracias al Señor, sí, ya estoy sirviendo al Señor. Y el pastor le dice: eso es maravilloso. Pancho, ¿podrías acomodarme las sillas y los himnarios? Y el Pancho le dice: pastor, pero ¿tú sabes qué?
siento el llamado de Dios y estoy listo para ser un apóstol. Y le dice Pancho, pastor, el mundo está perdido y quiero ir a alguna parte a predicar, gloria a Dios. El pastor le dice, Pancho, mi hermanito, ¿me puede acomodar la silla de los himnarios? Te lo pido. Y él dice, alabado sea Dios, si tuvieras fe, no necesitaríamos himnarios, responde Pancho. Entonces viene el pastor, ¿verdad? Y cuando va a la iglesia el domingo, las sillas no estaban acomodadas y los himnarios no estaban acomodados. ¿Qué sucede? Y viene el pastor y le dice, hey, Pancho, ¿qué pasó? Te pedí que me pusieran las cosas en orden y los himnarios. Y él le dice, no, pastor, ¿sabes qué? Bueno, es que no me sentí guiado para hacerlo, pastor. No, yo sirvo a Dios, pero yo no sirvo al hombre. Estuve orando y buscando a Dios, pero Dios no me dijo nada. No, Dios no te va a decir nada, porque yo te pedí como pastor que tú, por favor, pusieras las sillas en orden y que pusieras los himnarios en orden. Entonces, cuando llegó el momento que se reunieron los líderes a ver quién podía poner una persona para otra tarea un poquitito más difícil, otras personas pidieron que Pancho sea el que, y el pastor dijo, no. ¿Sabe por qué? Porque en lo poquito él no fue fiel. ¿Cómo lo vamos a poner en lo mucho? Si en lo poco no somos fieles, ¿cómo vamos a esperar que el Señor nos dé algo más? Eso es tremendo principio bíblico, mis hermanos. Por más pequeño que sea lo que Dios te ha llamado a hacer, hazlo con todo el amor, con todo el compromiso, pero sé fiel, cumple. Saben que los procesos de cada persona son diferentes. Los procesos de cada persona son diferentes para cada individuo. Tú no te preocupes por Juanito o Perencejo. Dios es quien los está llevando a ellos por ese proceso, tanto como te está llevando a ti por ese proceso. El tuyo quizás se tarde 5 meses, el de él quizás se tarde 50 años. No sabemos, eso está bajo el control de Dios. Estamos aquí, pueblo. Nosotros preocupamos por el Señor y el Señor va a llevar todo de acuerdo como Él quiere. Quiero que vayan conmigo a Juan 20, versículos 20 al 22. Juan 20, versículos 20 al 22. Dice, y el discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que fuese Jesús clavado en la cruz, y era también el que había preguntado a Jesús a quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó, Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con este? Pedro lo vio y le preguntó al Señor, Señor, ¿y qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 22, Juan 20, 22. Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú, sígueme. Juan 20, el Evangelio de Juan. Pues Juan 21. Juan 21. Lo voy a leer otra vez. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo que le amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y el versículo 22 le dice Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras versiones dice, ¿qué te importa a ti? Le dice, tú sígueme.
Fíjate que Pedro no se ofendió. Pedro no dijo, no, a mí no me hablas así. ¿Quién te crees tú que eres? Pedro no le dijo nada de eso. Pedro siguió adelante. La verdad a veces nos duele, pero Pedro tuvo que aprender que él tiene que seguir a Pedro, que él tiene que seguir al Señor Jesús. Eso es para nosotros. Si el Señor pone a fulano de tal a cantar, ¡gloria a Dios! Mi enfoque está en el Señor Jesús. Estamos aquí, pueblo. Pero solamente lleva 3 semanas, 4 semanas. ¿Y qué? ¿Y qué? Dios es el que está en control. Ese pastor va a tener que darle cuentas al Señor por poner a esa persona, si esa persona comete errores o cae en pecado. Nosotros tenemos que hacer como le dijo, tú sígueme. Nosotros seguimos al Señor. Fíjense, cuando Jesús escogió a sus discípulos, los inició desde abajo, no desde arriba, desde abajo. Envió a Pedro a recoger dinero de los peces, se recuerda. Encargó a sus discípulos que buscaran un asno y alistaran su habitación para la cena. Ellos sirvieron y fueron fieles. Así que debe ser un pueblo, nosotros debemos ser un pueblo unidos, dispuesto a ser fiel al Señor en lo que Él nos pida, y nada más y nada menos. Hagamos lo que el Señor nos pida, nada más y nada menos. Y yo le pido, hermano, por favor, vamos a prender las luces. Usted prenda las luces, apágalas y usted las apaga, nada más, nada menos. ¿Estamos aquí? En otras palabras, un requisito para la unión es que nosotros seamos fieles. ¿Fieles con quién? Con el Señor. Servimos a Dios, gloria a Dios, servimos a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo al hombre. Sirviendo al hombre. Por causa de la unión, ¿sabe qué? Pero ahora vamos a los resultados, porque ya ahí terminamos los requisitos. Hay más requisitos, no tengo tiempo para entrar y presentárselo. Pero hay muchos más requisitos para la unión. Ahora vamos a las victorias o el resultado de la unión. Fíjense que en el Antiguo Testamento está lleno de resultados de la unión. Por ejemplo, cuando Josué va a tomar la tierra prometida, en Josué capítulo 5 nos habla de Jericó. Y todos sabemos la historia de Jericó, que dieron 7 vueltas y gritaron y cayeron las paredes, y gloria a Dios por eso. ¿Saben qué? Pero el pueblo tenía que estar unido. Ese grito tuvo que ser un grito unido. No solamente, gritan aquí y después gritan allá. No, todos al mismo tiempo gritaron, unidos. Y unidos ellos fueron y derrotaron al enemigo. En Josué 10, el sol se detuvo sobre Gabaón. En Josué 10, 28 y 43, pueden tomar estas notas. Se narra la conquista del parte del sur del país. En Josué 11 se narra la conquista del parte del norte del país. Todo esto fue porque el pueblo estaba en unión con Dios. Estaban en unión con Dios, y al estar unidos con Dios, automáticamente van a estar unidos como un pueblo que son. Ahora, los jueces, en el libro de los jueces, también nosotros leemos sobre y vemos las victorias que ellos tenían. Gedeón, las victorias que tuvo Gedeón, el juez Gedeón. Los ejércitos, para tener una victoria, tenían que estar unidos. Hoy en día, para un ejército ir a una guerra, tienen que estar en unión. Todos tienen que trabajar como una unidad. Si no hubieran estado unidos con ellos mismos, y más que eso, si no hubieran estado unidos con el Señor, no hubieran tenido la conquista, no hubieran sido victoriosos. En otras palabras, para que venga la victoria tenemos que estar en unión con el Señor, y al estar unidos con el Señor, automáticamente esa unión se va a propagar en el pueblo. La unión agrada al Señor. Las victorias del Antiguo Testamento fueron porque estaban unidos en obediencia a Dios y con ellos mismos. Ahora, vamos un poquitito más. En el libro de Éxodo nos habla del tabernáculo. En el tabernáculo, ellos tenían que estar en unidad. En el tabernáculo, para ministrar en el tabernáculo, el levita tenía que estar, el sacerdote tenía que estar en unión con el Señor, en unión con uno con el otro. Para llevar a cabo la obra de Dios se requiere unión, se requiere que ellos estén trabajando, y se requiere disposición para poder hacer la obra de Dios. La presencia de Dios estaba literalmente ahí. En el tabernáculo sí, que ahí no, como decimos nosotros, ahí no se comía cuento.
Ahí estaba la presencia del Señor, y si algo no estaba bien, iba a salir a la luz. Qué tremendo ejemplo para la iglesia de hoy. Qué tremendo ejemplo para el Centro Cristiano de Brazosport. Que la iglesia y nosotros podemos aplicar, que estemos unidos. Cuando empezaron los problemas, cuando empezaron a sustituir a Dios por los Baales, cuando empezaron a querer hacer su propia voluntad, ahí fue cuando el Señor comenzó a desconectarse de ellos, o el pueblo se desconectó de Dios, sustituyendo a Dios por las idolatrías. ¿Sabe qué? Y saben, yo quiero decir que sí podemos estar unidos. Sí podemos estar unidos. Y sí podemos estar unidos en contra de la voluntad de Dios. Si estamos unidos en contra de la voluntad de Dios, eso lo que sucede es que empieza a aumentar la ira de Dios en contra de esas personas. Ahora, quiero que vayamos, o bueno, quiero decir, no vayamos, pero quiero darle victorias en el Nuevo Testamento. O sea, o resultados de la unión en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos también examinar algunos resultados de la unidad. Los milagros que Jesús hizo eran porque estaba unido con el Padre. Todos los milagros que el Señor hacía eran porque Él estaba unido con el Padre. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Juan 14:10-12 dice: no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores, porque yo voy al Padre. Claramente vemos y notamos la unión que hay entre Jesucristo y el Padre. ¿Se recuerdan cuando el Señor envió a los 70 discípulos? Los envió para orar por los enfermos, los envió para sacar demonios. Eso lo dice en Lucas 10:17. Dice: y los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Para poder haber hecho estas cosas, mis hermanos, se tenía que tener algo que se llama unión. Ellos tenían que estar unidos con el Señor Jesús, unidos en el Espíritu Santo y con el uno al otro. Para trabajar en unidad, aunque uno tiene que esforzarse, la gloria es para el Señor, la gloria es para el Señor. Pero tenemos nosotros que esforzarnos en diferentes cosas que ya yo he dicho, y toda la gloria es para el Señor. Ahora, si nosotros vamos a Hechos 12, quiero leerle de Hechos 12, del versículo 11 al 17. 12, 11 al 17. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué dice ahí? Orando. Pedro llegó a una casa en donde estaba el pueblo orando. Cuando llama Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció su voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro le dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ella decía: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó como el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo a hacerse ver esto a Jacobo y los hermanos, y salió y fue al otro lugar. Le damos énfasis, hermano, al versículo 12, donde estaban ellos haciendo ¿qué? Orando. ¿Saben lo que estaban haciendo? Ellos estaban orando por el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro lo habían encarcelado. Qué poderoso cuando el pueblo se une para orar. Qué poderoso, porque ahí se demuestra la unión verdadera. Ahí se demuestra la dependencia que tenemos hacia el Señor. Hermanos, podemos decir y sabemos que el Señor contesta la oración de su pueblo.
Búscame a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Ahora que estamos hablando de la oración, si ustedes, yo sé que algunos estudian la palabra, en Hechos 16 nos habla el contexto de Pablo y Silas, que ellos estaban ministrando, ellos estaban predicando, y había una muchacha endemoniada, y después de varios días, Pablo vino y le expulsó el demonio. Le sacó el demonio a esa muchacha. Y esa muchacha era usada por los dueños de la muchacha, era una esclava, le traía mucha ganancia. Al traerle mucha ganancia, al no poder ya adivinar, se enojaron los dueños y le formaron cargos a Pablo y a Silas. Eso lo dice en Hechos 16. Le formaron cargos a Pablo y a Silas, los azotaron y los metieron en calabozo. Cuando los metieron en la cárcel, en el calabozo es el lugar en donde apesta, donde va todo el excremento, donde va todo el orín, ahí estaban ellos. Dice la palabra que ellos estaban atados. Ellos estaban atados. ¿Y qué sucede? Fíjese, hermano, ellos estaban atados y ellos comenzaron a hacer algo. No se crea usted que ellos comenzaron a decir: oh, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto. Oye, yo opino que esto a mí no me cae bien. Decretamos que nos saquen ahora. Decretamos que ahora nos saquen de aquí. 1, 2 y 3. Yo no leo eso, mis hermanos. Yo no leo eso. Lo que sí leo es, hermano, que ellos no se quejaron, porque eran personas que habían nacido de nuevo, que entendían lo que estaban pasando, que ellos sabían que había un propósito en todo eso. Amén. Quiero decirles, hermanos, que la queja no ayuda en nada. Lo único que hace es aumenta la ira de Dios. Estas personas, Pablo y Silas, tenían los ojos puestos en el Señor y ellos comenzaron a glorificar al Señor. Ellos comenzaron a orar al Señor. Y una vez más vemos la mano de Dios. ¿Qué sucedió? Que el lugar donde ellos estaban comenzó a temblar. Y las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios ora y glorifica al Señor, el Señor contesta la oración. Amén. Y gloria al Señor, porque ellos si se hubieran quejado, el Señor no le hubiera hecho nada. Eclesiastés 4:12. ¿Se recuerdan el versículo que se usó para comenzar la prédica? Una sola persona puede ser vencida, pero 2 ya pueden defenderse. Y si 3 unen sus fuerzas, no es fácil derrotarlas. Ellos ahí parece que son ellos 2, ¿verdad? Pero no es la fuerza de 2, es la fuerza de 3. Es la fuerza de 3. Estaba Pablo, estaba Silas y estaba el poder de Dios con ellos. En el calabozo habían 3: Pablo, Silas y Dios. Ahora, con el último punto de esta tarde, ¿saben qué? Todo esto de la unidad, quiero decirles, mis hermanos, que es una preparación para lo que viene. Es una preparación para lo que viene. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 52. Dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hagan eso, mírenme a mí. Hagan así. Parpadeen, a ver. Rápido, ¿verdad? Dice la palabra: en un abrir y cerrar de ojos, a la primera trompeta. ¿Cuál trompeta dice ahí? ¿Cuál trompeta? Final. La última trompeta. No es la primera, es la última. Dice la palabra de Dios, la última trompeta. No es la primera, la última. Que quede eso bien claro. La última trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados. ¿Eso les da gozo a ustedes? Nos debe dar gozo. Si estamos vivos, cuando el Señor regrese, seremos arrebatados en ese último día, en esa última trompeta.
Si estamos muertos en el sentido que ya vivimos con Cristo y estamos muertos, no hay problema, vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a regresar con el Señor para recibir el cuerpo. ¿Saben qué, hermanos? Todo esto de la unidad es preparando a usted y a mí y a esta iglesia para una eternidad unidos. ¿Eso no les da gozo a ustedes? Amén. ¿Saben qué, mis hermanos? Es que estaremos unidos, estaremos juntos, unidos por una eternidad. Así que esto de la unidad es una preparación para lo que ha de venir en una eternidad. Entonces, ¿qué creemos entonces, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos a estar en ese día? Vamos a concluir este sermón. Le voy a pedir a Job que venga y a Lourdes. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos desean tener o ser parte de una iglesia saludable? Amén. ¿Cuántos desean que esta iglesia sea una iglesia fructífera? Una iglesia que exista un amor. Una iglesia que exista una unión. Que existe un fervor por las cosas de Dios. Que deseamos nosotros todos mover hacia adelante. Que cuando vengan los problemas nos ayudemos unos a otros. Sin pelear, sin estar en contienda. Que cuando alguien esté en necesidad, que le ayudemos, sea físico, sea espiritual o sea emocional ese problema. Que estamos aquí para servir, que esta sea la actitud de todos los hermanos, no solamente los pastores ni los líderes. Hermanos, esperamos que de ahora en adelante estemos todos juntos, trabajando para hacer la obra de Dios en unidad, de acuerdo a la santa y perfecta voluntad de Dios. Y hermanos, con esto yo termino esta serie y también termino este sermón. Los resultados de la unión. ¿Cómo será cuando estemos todos unidos? Cuando el Señor venga y nos mire y diga: Centro Cristiano de Process World, vengan presentes. Y nos mire y nos diga: ustedes no estuvieron unidos. O que nos digan: los felicito porque ustedes estuvieron unidos. Amén. ¿Le puedo pedir por favor que inclinen su rostro?